¿Qué pasa en esta nueva etapa a partir de mañana? ¿Qué va a pasar con la actividad industrial? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación realmente venía una tendencia a recomponerse algo, veníamos realmente en realidad con una baja importante de pymes. En el mes de marzo y abril solamente cerraron 1.174 pymes industriales. Esto realmente es un número importante, teniendo en cuenta que en los últimos 4 años cerraron 5.000 pymes. Estas pymes cerraron producto de la pandemia. Las pandemias, si venían con una crisis económica de años anteriores, del año anterior, y la pandemia lo que hizo es sentenciarlas a muerte. Lo que nosotros entendemos de que hay 15.000 pymes que están en situación crítica y que, producto de esta pandemia que nos ata a pie y mano, y esto que hoy estamos viviendo de este crecimiento que estamos teniendo del virus, del coronavirus, hace de que, lógicamente, que postergue la previsibilidad que estábamos haciendo, pensando en que en un mes y medio más ya íbamos a hablar de la pospandemia. Entonces esto sin ninguna duda genera más recesión, porque pese a que hoy, que vamos a volver a la etapa 1, es diferente a la etapa 1 anterior, porque nos agarra de otra manera todo el sector industrial pyme, porque ya todas las pymes nos vemos obligados, y lo hacemos también por necesidad, de tener que trabajar con un protocolo de seguridad sanitaria que hace de que busquemos el máximo de prevención, de seguridad para nuestros trabajadores y para todas puertas adentro de nuestras empresas, y que sin ninguna duda, pero el problema está. Y esto hace de que los comercios vuelvan a cerrar, que la actividad realmente se reduzca, pero por una cuestión natural, y lógicamente que esto resiente también vuelve a resentir a gran parte de las pymes. Cuando nosotros decimos que digamos que se para el transporte público, que bueno, los aviones no andan, que el privado también se reduce, lógicamente que todo el sector del petrolero, tanto YPF, Action, Shell, las productoras de combustible también se paralizan. Y esto paraliza miles de pymes que dependen de esa industria esencial. Entonces, esto hace de que realmente se profundice esta crisis en una recesión que venimos sosteniendo en forma paulatina, y donde nuestros trabajadores, ya pasan a ganar menos del 50% de su salario. Pero creo que de esta realidad no nos podemos escapar. Y no decimos que está mal la cuarentena, ¿eh? No decimos que está mal la cuarentena, decimos que hay una realidad. Y que ver y cómo enfrentamos esta realidad del sector industrial, de las pymes, cómo tenemos que enfrentar esta realidad. Y bueno, nosotros no nos queda otra cosa que hacerlo con financiamiento. Es decir, que acá tanto los bancos en forma conjunta con el Estado tiene que haber una gran confianza y apostar fuertemente, hacer una inversión en las pymes para que no haya miles de pymes más que desaparezcan y que se puedan sustentar en esta pandemia para que puedan llegar al final de pie. Y que no cierren, porque cuando decimos se pierden 1.174 pymes industriales, son pymes que no abren más, se pierden. A ver, quería, Daniel, preguntarte por estas 1.174 pymes. Ya están, no van más, no hay posibilidad de reactivarlas. Ustedes están en diálogo con el gobierno, no se piensa en un plan de rescate de las que ya no están más, ¿no? Esto es lo que digo. No, es que el rescate acá, nosotros tenemos que pensar en ver cómo sostenemos las otras 25.000. Porque no nos olvidemos que tenemos 50.000 pymes industriales y tenemos el 50% que está en situación de crisis. Entonces, esto se hace con financiamiento. Otra cosa no hay. No hay. El gobierno no puede subsidiar 100% a todas las pymes,
pagando salarios y entonces lo que sí necesitan las pymes, que hoy tienen problemas, que muchas no tienen dinero, financiamiento para capital de trabajo, para poder darle sustentabilidad al 20% de actividad que hoy tienen. Hoy muchas están funcionando con un 20% de actividad, otras al 40%, otras al 50%, otras al 70%. Las que mejores andan son, por ejemplo, partiendo del -8% al -89%. El sector que peor está hoy es el sector metalúrgico. Justamente porque tenés proveedores del sector petróleo y gas que están mal, sector textil, menos 65% de actividad. Sector del calzado, lo mismo. Sector autopartista, también. Tenés sectores como, por ejemplo, el del papel, que está al -8%. De ahí en más viene cayendo de forma paulatina, el promedio estamos en el 65%. Quiere decir de caída. Quiere decir de que acá esto va a pasar, va a terminar algún día, no tengan duda que va a terminar. Pero tenemos que acá dar financieramente, sostener a la industria, y hay herramientas. Hay herramientas, pero acá hay algo importante, Pedro, que no quiero terminar la nota sin decírtelo, que nosotros estamos justamente el día de mañana, estamos juntándonos con todos los gremios industriales, los sindicatos industriales a nivel nacional, las organizaciones sociales y todas las pymes industriales a nivel nacional en una primer videoconferencia en vista al primer Congreso Nacional Industrial que se va a realizar en noviembre, justamente pensando en el desarrollo industrial y la generación de puestos de trabajo. Así que donde esto es muy importante porque es algo histórico, la primera vez que lo vamos a hacer, y creo que hay una gran demanda de todos los argentinos, de la gente que quiere que todo el sector productivo se una para buscar soluciones en conjunto. Así que esto es muy importante, te lo quería comentar porque... ¿Y dónde va a ser este encuentro? No, este encuentro es virtual. No, en noviembre. Es virtual. En noviembre. En noviembre estamos definiendo lugar justamente a partir de este primer encuentro que vamos a tener, que se va a conformar una mesa de diálogo con todos los representantes de los trabajadores y las pymes, y ahí se va a definir el lugar, se va a definir, va a ser parte presencial para noviembre, parte presencial y parte virtual. ¿Sí? Va a tener también una fuerte presencia de todos los medios de comunicación, donde el gobierno va a ser parte de este congreso. Bien. Bueno, Daniel, la última. Ustedes habían presentado seguramente protocolos para reactivar algunas nuevas actividades, algunas nuevas empresas. Esto con esta nueva etapa se termina, se va para atrás. Bueno, lo que ocurre es que las industrias que están dentro de los parques industriales obligatoriamente tienen protocolo, y los parques industriales tenemos protocolo. Es decir, no solamente la empresa, sino el parque industrial. Cuando hay una empresa, que suele haber, que puede tener un caso de coronavirus, actualmente se actúa el protocolo, se aísla a la gente que estuvo en contacto con ese caso, se desinfecta toda la empresa. En tal caso, si es necesario, se desactiva la empresa, deja de producir, se la pone en cuarentena, pero digamos, inmediatamente se busca. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que son asintomáticos. Entonces, no hay manera de detectarlo, porque cuando un trabajador, proveedores, todo el mundo que entra por un parque industrial, por la portería, pasa por justamente un control donde se le toma la temperatura. Entonces, dentro de las empresas, los trabajadores tienen que hacer una declaración jurada. Es decir, es muy estricto los procedimientos que utilizamos para minimizar los riesgos. Entonces, digamos que de alguna manera dentro de los parques industriales hay un control importante
que eso habilita, permite que la empresa pueda seguir produciendo, pueda producir dentro de los parques industriales.